Bienvenido, bienvenida a tu canal Mundo Hoy TV. Si no te has suscrito a este canal, te recomiendo que lo hagas hoy mismo para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Bueno, el video que le traemos hoy es sobre el ministro de Defensa recorre zona fronteriza para supervisar controles de entradas ilegales al país por Félix Rubio. El ministro de Defensa realizó este jueves un recorrido por los diferentes puntos de la frontera terrestre del país para supervisar el trabajo de los soldados y la efectiva aplicación de los controles establecidos para detectar actividades ilícitas y la entrada de los extranjeros ilegales. El teniente general Carlos Luciano Díaz Morfa aprovechó para exhortar a los militares desplegados en la zona a cumplir con el deber de la tarea asignada para mantener la frontera segura. El objetivo es prevenir y contrarrestar la entrada irregular de ciudadanos extranjeros, así como el tráfico ilícito de sustancias controladas, armas de fuego y mercancía, dijo el titular de MIDE. Durante el recorrido, el primero que realiza el Díaz Morfa desde su designación al frente de MIDE, destacó la preocupación del presidente Luis Abinader por todo lo relacionado con la frontera terrestre, área de marítima, y precisó que su objetivo es mejorar la operatividad y preocupar el bienestar de los soldados. Nuestro trabajo principal es velar por la seguridad del país, controlar actos ilícitos, pero sobre todo valorar la importancia de la lealtad y la obediencia, virtudes que debe poseer todo soldado. El periplo se inició por la zona de Jimaní, donde se hizo una parada especial en el puerto interagencial establecido en el lugar para organizar el cruce fronterizo formal entre República Dominicana y Haití. También se ejecutan operaciones conjuntas de la Agencia Dominicana en materia de seguridad, inteligencia y vigilancia fronteriza con el propósito de reforzar los controles migratorios, adecuados tráficos de armas, personas y mercancías. Además, evitar el ingreso de sustancias controladas, prevenir enfermedades típicas de la zona, establecer controles en materia de sanidad animal, vegetal y otros ilícitos que puedan ser destacados, garantizando así la seguridad interior ciudadana en el territorio nacional. Bueno, si te gustó el video, te recomiendo que te suscribas al canal, dale like y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.